por la misericordia que el Dios poderoso ha tenido con nosotros. El día de hoy vamos a tener nuestra enseñanza. Trataremos de tener nuestra enseñanza, el misterio revelado, el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Perfecto, gloria a Dios. Un misterio que necesitamos estudiar para entrar a la profecía de Oseas y mirar el amor tan grande que nos ha tenido el Padre. Este estudio es importante para llevarlo a cabo y empezar como una introducción para lo que vamos a ver, como una introducción para lo que necesitamos mirar. Bendito el Padre Celestial. Solamente les ruego que pongamos atención, sobre todo los maridos, los que son esposos. Hoy quisiera que me presten mucha atención, ¿verdad? Porque va a ser muy significativo esto que vamos a mirar el día de hoy. Estamos en vivo ya y les suplicamos que por favor pues comparta esta enseñanza con sus amigos, con su familia, con aquellos que usted quiere una bendición para sus vidas. La enseñanza para el día de hoy, tenemos nuestro estudio, el misterio revelado. Maridos, esposos, amen a sus esposas. ¿Por qué? Porque vamos a ver de qué se trata ese misterio, y se trata de un esposo amando a una esposa. Así que hagamos una tefilá, una oración al Padre Eterno y supliquemos pues que Él nos mantenga despiertos primero, ¿verdad? Y también que nos ayude a entender el mensaje. Bendito Padre que estás en los cielos, santo y glorioso es tu nombre, bendito eres tú. Exalto tu nombre porque solo tú pudiste esconder todas las cosas desde los tiempos antiguos y empezar a revelarlos cuando a ti te plació hacerlo. Bendito eres porque en tu misericordia nos has mostrado este mensaje. Has usado a personas también para hablarme acerca de esto. Y te damos gracias por todo ello, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua. Amén. Bendito Padre Celestial. Amén. Entonces, por la bendita gracia del Padre Eterno, esa gracia que ha derramado a través del Mesías, del Salvador, el día de hoy quisiera hablar de un misterio de la Biblia. Pero ese misterio ya está revelado. Ya está aclarado, así que solamente trataremos de ver la historia impresionante que encierra ese misterio. Sin duda, el libro de Oseas es una de las historias más sorprendentes que existen en las Sagradas Escrituras. Esta historia nos va a mostrar el gran amor con que el Padre Eterno te ha amado. Por eso dice su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Adonai. Entonces esperamos que este consejo de esta palabra sea una bendición, que pueda dar fruto en abundancia y que seamos parte de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Si esta historia que vamos a tratar, como dicen los teólogos, es un resumen de los 66 libros que hay en la Biblia. La Biblia se compone de historias, 66 libros que tiene la palabra del Eterno. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo bien sorprendente. Esta historia que vamos a tratar hoy
pareciera que es el tema central de la Biblia. Porque si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Revelaciones, el tema que va a sobresalir, el tema que va a encontrar es que el Padre Eterno ama a un pueblo, ama a una familia, ama a unas personas. Entonces, este estudio es un resumen de lo que hasta ahora el Eterno me ha mostrado en su palabra. Esta es la portada de la película, ¿ok? De la película de Oseas, la historia de Oseas. Ya la tengo, si alguien quisiera verla, ¿verdad? Solamente está con subtítulos en español. Y esta es la historia sorprendente de Oseas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, en un solo capítulo, en uno solo, de un libro de la Biblia, quiero mostrarles esta historia de amor. Y como le dije, si a usted le gustan las novelas, no se puede perder uno solo de estos estudios. ¿Por qué? Porque esto habla prácticamente de una novela. Entonces, con solamente leer ese capítulo el día de hoy, vamos a darnos cuenta de que la Biblia está conformada actualmente por capítulos y versículos, aunque aclaro, es un poco riesgoso hablar solamente de un capítulo. ¿Por qué? Porque podríamos torcerlo. Pero por eso les dije, si estudiamos toda la Biblia y si estudiamos todo el libro, nos vamos a dar cuenta de qué trata toda esa historia. Solamente que hoy, como es una introducción, solamente vamos a centrarnos en el primer capítulo. Pero como saben, siempre tengo algo más antes. Entonces, amados hermanos, si solamente les declarara un versículo, podríamos torcer la Escritura y crear nuestra propia doctrina, crear nuestra propia religión y hacer lo que más quisiéramos. Entonces, por eso vemos que en cada religión se basan de un versículo de aquí y ese es su lema. Se basan en un profeta, se basan en esto, se basan en lo otro y ese es su lema y de ahí no lo sacas. Y así pues cada quien puede inventar su propia religión. Y como la mayoría de las personas no conocen el contexto de lo que se les predica, por eso mismo se inventan los predicadores un sinfín de cosas que ni son bíblicas. Entonces, gracias al Todopoderoso tenemos la Biblia. La podemos leer cuando antes hubo tiempos de la historia que no se pudo. Hoy la tenemos. Si pudiéramos encontrar un capítulo donde estuviera resumida toda la Biblia, ese capítulo sería el primer capítulo del libro de Oseas. Hoy lo vamos a tratar de descifrar, pero antes vamos a ir con un hombre que le fue revelado un misterio. Y ese hombre se llama Pablo, y vamos a ver la carta que él escribe a los Efesios, capítulo 5 y verso 21. Me ayudan a leerlo y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, usted no se va a someter a mí nada más porque, sí, todo lo que usted diga, pastor, todo lo que usted diga, rabino, todo lo que usted diga, hermano, todo lo que usted quiera, yo lo voy a hacer. No. En el temor de Dios. ¿Qué indica Dios? Que nos amemos, que nos respetemos. En ese respeto nos vamos a someter unos a otros. ¿Qué, hermano? ¿Levantó la mano? Ok. Verso 22. Las casadas. ¿Cuál es la ordenanza para las casadas? Estén sujetas a sus propios maridos, no al otro marido de la otra señora, a su propio marido, como están sometidas al Señor. Ok, porque hay, quisiera ignorar esto, pero hay mujeres que están muy sometidas a Dios, pero no a su marido. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Esto lo inventé yo? No. Ahora, maridos, aclaro, no se empiece a pavonear y a esponjar el pecho, porque ahorita viene lo suyo. Ok, no empecé a decir, ya ves, vieja, te digo que aquí mis chicharrones tienen que tronar. No, tranquilo, espérate, ahorita viene lo tuyo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En todo qué? En todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Si tu marido te dice, vete y me vendes este kilo de marihuana, no tienes que hacerlo. Si tu marido te dice, ve y prostitúyete para que me des de comer, no tienes que hacerlo. Estar sometidas a su marido como la iglesia. ¿En qué está sometida la iglesia a Cristo? Se supone que en la palabra, pero esa es una mentira. La iglesia no se sujeta al Mesías, no le hace caso a su palabra. Por eso estamos como estamos. Verso 26. Bueno, dice que verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó. Ok. ¿Cómo ha tratado Cristo a la iglesia? Iglesia terca, tonta. Así le dice Cristo. No sirves para nada. Así le dice Cristo. ¿Cómo tendríamos que amar a nuestras esposas? ¿Gritándoles? ¿Obligándolas a hacer las cosas? ¿Cómo tendríamos que amarlas? Bueno, aquí está el parámetro. Nada más como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted hoy descubre cómo Cristo amó a la iglesia, la tenemos hecha. Si usted, marido, descubre cómo Cristo amó a la iglesia, la tenemos hecha. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua ¿con qué la purifica? Con la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, así como usted quiere una esposa gloriosa, que no lo engañe, que no le mienta, que no se gaste el cheque. Pues también Cristo quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Verso 28, así también como lo hizo Cristo. ¿Ok? Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué hace el marido con su cuerpo? Su cuerpo sí lo cuida. La mujer, A maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo, el Mesías, Mashiach, lo hizo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Verso 31. Por eso está escrito: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32, lo lee conmigo: grande es este misterio. Punto y coma. Grande es este misterio. ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Pues grande es este misterio. Y como no lo hemos entendido, por eso no la amamos. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea que aquí hay un misterio escondido. Y el misterio es que debemos de amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero cómo? Y dice Pablo, grande es este misterio. Mas yo digo esto. Este es un misterio que tiene que ver con respecto al Mesías. ¿Y a quién más? Y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí podemos ver que nos habla de un misterio. Y algo que nos dice la palabra es que los maridos debemos amar a nuestras esposas como lo hizo el Mesías con su iglesia. Así como el Mesías amó a su iglesia, ese es el parámetro, ese es el estándar, esa es la medida de cómo deberíamos de amar a nuestras esposas. Amarlas nada más y nada menos como Yeshua lo hizo contigo. Wow. Como con eso nos vamos a dar cuenta de que la mayor responsabilidad del éxito en el matrimonio no es de la mujer, no es de los hijos buenos,
la mayor responsabilidad para que un matrimonio tenga éxito es del varón. La mayor responsabilidad recae en el hombre. Si desde niño no educa a sus hijos, no quiere hacerlo a los 20 años. Es del marido la responsabilidad. Hay que amar a nuestras esposas nada más como Yeshua lo hizo. Y aunque no es el tema que vamos a analizar exactamente, en este contexto que Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mesías y la iglesia, es grande el misterio. O sea que este misterio se refiere a la relación del Mesías y la iglesia. Y con esto nos vamos a dar cuenta entonces que el éxito del matrimonio está en descubrir cómo Cristo amó a su iglesia. Ese sería un éxito para nosotros, sobre todo los matrimonios jóvenes y los que van a empezar. Sería bien maravilloso que descubrieran lo que nosotros llevamos años descubriendo. Sería bueno, por eso, señoritas que quieren tener novios paganos, tengan cuidado. Tengan cuidado porque no las van a poder amar conforme al parámetro del Mesías. Las van a amar conforme al parámetro del mundo. ¿Y qué enseña el mundo? Cásate ahorita, el año que viene te divorcias, pégale 2, 3 hijos y te vas y consíguete otra. Y eso es lo que enseña el mundo. Entonces tengamos mucho cuidado. Si como esposos descubrimos el misterio de ese amor del Mesías por su quejilá, por su iglesia, entonces ya sabremos cómo amar a nuestras esposas. Las señoritas ya sabrán cómo su marido las debe de amar. Pero si no conocemos el misterio del amor del Mesías por su iglesia, entonces vamos a tratar de amarlas como el mundo nos enseña. Le vamos a preguntar a Google, dime cómo amar a mi esposa, y te va a dar un sinfín de respuestas. Y vas a tratar de aplicarlas, pero son métodos mundanos. Son métodos del mundo. Hay un doctor psicólogo que escribió cómo amar verdaderamente a tu esposa, pero se ha divorciado 5 veces. ¿Tú crees que se tiene la palabra para decirme cómo amar? Si no sabe. Por eso se ha divorciado 5 veces. Y es psicólogo cristiano. Cuidado, no nos vaya a quemar, hija, no vaya a ser así para atrás y se queme. Entonces, nos podríamos pasar años buscando recetas de cómo amar a nuestro cónyuge. Y la Biblia ya me dice cómo amarla, solamente como el Mesías amó a su iglesia. Entonces, vamos a tratar de resolver este misterio. El misterio tiene que ver con un amor muy grande, que excede lo que Google diga, lo que YouTube diga, lo que los libros digan. Entonces, ya que la mayoría de personas cuando oyen el término iglesia, inmediatamente se imaginan un edificio, quiero aclararles, la iglesia, si así fuera, entonces quiere decir que Yeshua ama todos los edificios que hay que se llaman iglesias. No. ¿A qué se refiere entonces con la iglesia? Se refiere a un grupo de personas que se congregan en un lugar y a eso se le llama iglesia. Ahora existen una enorme cantidad de iglesias. Iglesias católicas, iglesias de los mormones, iglesias de los testigos de Jehová, iglesias adventistas, iglesias cristianas, iglesias satánicas, por si no lo sabe. Entonces, ¿a cuál de esas iglesias amó Yeshua? Ahora está más duro el misterio. Antes siquiera había una nada más, era más fácil. Hoy hay miles de iglesias. ¿A cuál desde todas esas amó? Entonces el misterio se pone cada vez más difícil. Vamos a leer de nuevo el pasaje que me importa para ver si solamente leyendo entendemos un poco más de qué se trata. Porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Así como el Mesías es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sometida, sumisa al Mesías, así también lo estén las casadas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, a su esposa, cada quien, no amen a todas las mujeres, no, a su esposa, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya conocemos que solamente hay una iglesia. Puede haber muchos nombres, pero iglesia solamente hay una. Hay un cuerpo, un Señor, un bautismo, ¿ok? Entonces ya sabemos que Yeshua amó a la iglesia, y esa única iglesia, etimológicamente iglesia significa los llamados fuera.
Y desde el principio de la historia, Dios llamó a un pueblo que estaba en Egipto, lo llamó fuera para adorarle, para servirle. Ese es el pueblo de Israel. Y ahora, los que quieran ser la iglesia del Mesías, se unen a ese pueblo. Para mayor información de la iglesia, solicite o vea el estudio. La iglesia de Yeshua comenzó con su muerte, ¿ok? O comenzó después de él. Les recomiendo que busque esa conferencia ahí en nuestras páginas, en nuestro canal. Pero repito, la palabra iglesia solamente es un grupo de personas que se reúnen en un lugar. Así que vamos a tratar de ver ese misterio. Dice Efesios capítulo 3 y verso 1. Porque Pablo nos dice, yo ya les escribí este misterio. ¿A dónde nos escribió este misterio? Vamos al capítulo 3, estábamos en el capítulo 5. Y en el capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa, yo, ¿quién? Pablo. ¿Quién es Pablo? El enviado a predicarle a los gentiles. Pedro fue enviado a predicarle a los judíos. Pablo fue enviado a predicarle a todos los que estaban fuera de Judá. ¿Ok? Por esta causa, ¿cuál causa? Ahorita la vamos a ver. Yo, Pablo, prisionero, esta carta la escribe desde la prisión de Roma. Él está prisionero. Prisionero de Cristo Jesús, no dice de Nerón. Por vosotros, ¿los quiénes? Le está escribiendo una iglesia de origen gentil. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, los que no son de origen judío. Ok, verso 3. Que por revelación, ¿qué dice Pablo? Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Leyendo. O sea, ustedes pueden leerlo y se van a dar cuenta de cuál es el misterio. Leyendo. Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. ¿De qué? En el capítulo 5, ¿qué dijo Pablo? Este es un misterio grande. Pero yo digo que este misterio es en relación del Mesías y su iglesia. Ahora aquí Pablo nos dice, ¿cuál es mi conocimiento del misterio de ese Mesías? Misterio, capítulo 3, verso 5, que en otras generaciones, que dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea que hay un tiempo en que Dios dijo, hoy quiero que se empiece a revelar. Antes, por más que lo hubiéramos buscado, no se hubiera podido. Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Es revelado a sus santos, ¿quiénes? Apóstoles y profetas. ¿Quién se los reveló? El Espíritu. Ahora si viene, aquí viene este famoso misterio. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, póngale atención. El misterio, ¿cuál es? 1, 2, 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio, del cual, de este Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Bueno, aquí está el misterio. Versículo 6. Ese es el misterio. Ahora dígame, ¿quién entendió qué es el misterio ya? Sigue siendo a veces un misterio. El problema es que la gente dice, amén, hermano. Y ya, el pastor se sigue. El predicador sigue, y como si todos hubiéramos entendido. Y le aseguro que la mayoría de nosotros no entendió todavía cuál es el misterio. Entonces, amados hermanos, si solamente lo hubiéramos entendido desde ese tiempo, ya pudiéramos amar a nuestras esposas como nos dice la palabra, como Cristo amó a su iglesia. Quiero que se den cuenta cuál es el problema de la religión. En la religión se dice un texto y se le pone énfasis y dale gloria a Dios y amén, y gloria a Dios y aleluya, amén, hermano. Y ya, pasemos a lo siguiente. ¿Quién entendió? Nadie, pero la mayoría dijo amén. Entonces, solamente se recitan textos en las iglesias y la mayoría de las personas, amén, amén, aunque no entendimos nada. Y lo mismo sucede con los que se llaman judíos mesiánicos. Te dan una tremenda revelación ahí que la sacan de no sé qué roe y shalom, shalom alejem,
Shalom Abrahá, y ya, amén, amén, amén. Así dicen, ya. ¿Y qué dijo? Pues sepa, yo no sé qué dijo. Entonces, amados hermanos, vamos a tratar de entender palabra por palabra qué está diciendo Pablo, para que entendamos el misterio. Vamos a tratar de entenderlo como él lo entendía. Si no lo hacemos así, solamente vamos a decir amén a algo que no entendimos posiblemente. Y le voy a leer más despacio, nada más, a ver si lo captamos. Dice el verso 4, leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Pero dije que va a ser más despacio, ¿verdad? Leyendo. Lo cual pueden entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Salud. Como ahora es revelado ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y cuáles profetas? Los que vinieron después de ellos, no antes. A sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué les fue revelado? Por el Espíritu. Y luego nos dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Ahora, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo Pablo escribió esto? Pues tiene alrededor de 2000 años. Se escribió entre el año 60 y el año 65 esta carta, es lo que dicen los teólogos, de la era del Mesías. O sea, Yeshua murió en el año 30, año 33, como 33 años, como 30 años después, está escribiendo Pablo esta carta, después de que muere Jesús. 30 años después. La edad que tiene Mauro, posiblemente la edad que tienen la mayoría de ustedes, que son adultos, los jóvenes también jóvenes, ¿ok? Entonces, en ese entonces Pablo dijo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿De qué generaciones está hablando Pablo? Pues de las generaciones antes que vivieron antes que él. Las generaciones pasadas de las que habla la Biblia. De los que tuvieron una revelación del Eterno, ¿ok? Nadie de esas generaciones pasadas, antes de que existieran los apóstoles, se les dio a conocer este misterio. Ninguno lo supo. Nadie lo entendió. ¿Ok? O sea que, ¿a quién tenemos? A ver, quiero estar seguros que entendemos generaciones pasadas. ¿Con quién empiezan las generaciones? Con Adán. ¿Adán conocería este misterio? No. ¿Noé? No. ¿Abraham? No. ¿Isaac? ¿Jacob? ¿Daniel? ¿David? ¿Malaquías? A ninguno de ellos, Isaías, que escribió grandes cosas, Oseas, escribió una profecía tremenda, a él tampoco se le reveló este misterio. No se le dio a conocer. A todas esas generaciones pasadas, nadie de ellos tuvo la revelación, por más que lo hubieran querido. Este misterio que menciona Pablo, y este misterio no se dio a conocer a ningún profeta, a ningún patriarca, ningún siervo del Eterno le fue revelado esto. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, como ahora es revelado en el tiempo de Pablo, desde ahí se empezó a revelar. Como ahora, en el tiempo de él. Año 60, año 65 que se escribe la carta. Ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo dice, ahora es su tiempo de él. Lo que escribieron los profetas, que podían leer, ahora por fin estaba siendo revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quiénes son los apóstoles? Las 12 personas que Yeshua escogió para enseñarlos por 3 años y medio y enviarlos a predicar el mensaje que él quería. Entonces desde ahí empieza la revelación con Yeshua, con Jesús, a sus discípulos. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante porque el apóstol Pablo y los apóstoles se les había revelado este misterio que se empezó a desarrollar desde mucho tiempo antes. Y nos dice la palabra, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ahora ha sido revelado. Y este misterio, verso 6, ¿cuál es? Que los gentiles son coherederos. Aquí, dije que vamos a ir palabra por palabra. ¿Qué es coherederos? Es lo primero que vamos a tratar de entender, porque este es el misterio. Misterio no se había dado a conocer
Ahora ya se dio a conocer, pero este es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos. Ahí, vamos a pararle ahí. ¿Qué es coheredero? Vamos a analizar primero qué es gentil. ¿Qué es gentil? Muchos dicen que es una persona amable, que es una persona noble, que es una persona amigable. Eso es gentil en el término actual. Pero gentil en el término bíblico es un pagano, es un idólatra. Alguien que nació sin Dios, sin esperanza, alguien que nació sin la palabra de Dios, para que me entienda, sin una religión, para que, ¿cómo lo podríamos entender en el día de hoy? ¿Ok? Entonces, y esta palabra gentil es la palabra goy, singular, goyim, para referirse a todo extranjero que no tiene la ciudadanía de Israel, que no tiene parte ni herencia con el pueblo de Israel. Ese es un gentil, para que me entienda, un no judío. Hasta el día de hoy, en Israel, un goy o un goyim, o los goyim son personas que no son ciudadanas de Israel. Entonces, que no es parte del pueblo de Israel. Y con esto que estamos viendo, vamos a ir entendiendo entonces el amor de Yeshua por su iglesia. Y el punto principal del asunto es que vamos a descubrir qué más nos dice la Biblia. La Biblia, de Génesis a Revelaciones, nos habla de una familia. Nos habla de la familia de Abraham, del pueblo de Israel. Ellos son el pueblo escogido, todos los demás serían los gentiles que menciona la Biblia. Son los extranjeros que estaban lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de las promesas. Por eso al Dios de la Biblia se le conoce como el Dios de Israel. Por eso al Dios de la Biblia se le conoce como el Dios de los hebreos, porque es el Dios de ese pueblo. Con ellos comienza todo. Entonces, amados hermanos, es el Dios también de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ese Dios de los hebreos prometió que un día establecería un reino que traería la paz a todo el mundo. Y ese reino sería un reino eterno. Y ese reino se iba a establecer, por supuesto, a través de un rey que estuviera aquí en la tierra. Que a la vez ese rey iba a gobernar tanto a la nación de Israel como a todo el mundo. Ahora, ¿de qué dinastía o de quién desciende ese rey que va a traer la paz mundial? ¿Desde quién desciende? ¿A quién se le dio la promesa? Tendrás un hijo que será rey sobre todo Israel y que gobernará para siempre. ¿A quién se le dio una promesa? Se me hace. A David, le dijo la hermana. Entonces el tema central de la Biblia es el mensaje que se centra en la promesa dada a David, que va a venir un hijo de David, un descendiente de David, que va a traer la paz a todo el mundo, que va a traer la reconciliación, que va a ser un reino eterno. Y con eso en mente vamos a ir entendiendo esto que dice Pablo, que ahora los gentiles que creen en este Mesías Yeshua son coherederos. ¿Coherederos con quién? Vamos a verlo. Entonces, sabiendo esto, vamos a poder entender por qué Yeshua le decía a sus discípulos que lo que ellos estaban viendo la gente de antes no lo pudo ver, no lo pudo entender. Y cómo le decían a Jesús en ese famoso Domingo de Ramos, que conoce la gente, las iglesias lo conocen como el Domingo de Ramos, ¿cómo le decían? ¿Cómo le gritaban a él? Vamos a verlo. Mateo capítulo 21, verso 8. Y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles, palmas, también dice otra versión, y las tendían en el camino. Por eso se llama Domingo de Ramos, porque te cortaban palmas. Hay muchas palmas en Israel, y cortaban palmas y las tendían así para que pasara en el camino. Verso 9, capítulo 21 de Mateo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. ¿Qué se aclamaba? Gritaba, diciendo: ¡Hosana! ¿Al hijo de quién? De David. ¿A quién le están gritando Hosana? A Jesús, a Yeshua. Hosana al hijo de David. Obviamente no le gritaban Hosana, esta es una traducción, ya les voy a decir cómo decía. ¿Y qué le gritaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el que viene a liberarnos. Este es el de la promesa. Oh, Hosana, Hosana. Este es el de la promesa. Este es el hijo de David. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se estremeció, se conmovió diciendo: ¿quién es este?
Y la gente decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que volviendo al misterio de Pablo, el misterio que le fue revelado a Pablo y que también le fue revelado a los apóstoles y profetas, es que los gentiles que ahora creen en este Yeshua son coherederos con aquellos que le gritaron Hosana. Les dije que Hosana es la traducción. Ellos le gritaban Oshia. No, lo vamos a ver más adelante. Ahorita me voy rápido. Entonces, ahora, ¿cuál es el misterio? Que esos que ponen su confianza en este hijo de David son coherederos con Israel. Ok, ¿y qué es lo que nos dijo Pablo? Que los gentiles, que por supuesto que ahora están viniendo al Mesías, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Su iglesia, dijo. Y son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el misterio es que los gentiles son coherederos, son miembros del mismo cuerpo. ¿Pero cuál cuerpo? ¿A cuál cuerpo se refiere? Pues el cuerpo de Cristo, que ya vimos en el capítulo 5 de Efesios, y el cuerpo es su iglesia. Entonces, amados hermanos, todos los que son creyentes en Yeshua, discípulos de Jesús, para que me entienda, son coherederos. Así que otra vez lo repetimos, el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y si Yeshua es el rey de Israel, Él es el rey de los judíos, entonces todos los que somos seguidores de Él son coherederos y miembros también ¿de qué? De la nación de Israel. Por eso Pablo nos dice algo más en el texto que estamos descifrando, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa ahora copartícipe? Primero, coheredero, persona que tiene también. Vamos a ver un ejemplo. Muere un hombre rico y tiene 5 hijos en casa, pero por allá tiene otro con otra mujer, y otro con otra mujer, y otro con otra mujer. En total tiene 8. Estos de la casa no saben que tuvo otros 3 hijos más. Pero ahora, cuando se lee el testamento, dice, y a todos mis 8 hijos se les da partes iguales. ¿Cómo que 8 si nomás somos 5? No, es que aquellos 3 también son copartícipes de la promesa. ¿Qué es copartícipe? Que van a participar de la herencia que dejó su padre. Que ahora pueden participar. Antes no los conocieron como hijos, eran bastardos, pero ahora que murió el padre, dice, son copartícipes. Esa es la palabra copartícipe. Que ahora podemos disfrutar de las bendiciones que se les fueron dadas a Israel, que nada más eran para Israel. Usted ahora puede acercarse al Padre y decirle, Padre, necesito de ti, cuando antes no podíamos. Amados hermanos, eso es ser copartícipe. ¿Qué más? Miembros del mismo cuerpo. Somos miembros de un cuerpo aquí. ¿Ok? Y los que vengan también, y los que también están en otro lugar también. Entonces, amados hermanos, ¿por qué somos coherederos y copartícipes si las promesas del pacto fueron dadas a Israel? Los que no nacimos como Israel, venimos de un contexto gentil, extranjero. ¿Por qué estamos ahora incluidos? Bueno, esa es la parte del misterio en que el Mesías amó a su iglesia de tal manera que todo el que entra a su iglesia, Él le da la oportunidad de participar de la herencia. Y la iglesia son los llamados fuera. Por ejemplo, entonces ya lo vimos que el Eterno llama a su pueblo de Egipto, lo saca fuera. Ahora, todo el que está llamando fuera de tu sistema, de tu dominio, de tu mundo, ven a Él, deposita tu fe en Él, deposita tu fe en el Mesías de Israel. Él te hace parte de su pueblo. ¿Cuál pueblo? El que Él está salvando. Entonces, ¿cómo fueron incluidos los que no eran Israel en este cuerpo? Para entenderlo y para que quede más claro, vamos a tener que ir a ese capítulo de la Biblia que les mencioné. Ese es el libro de Oseas, y vamos a tener que estudiar lo que él escribió en el primer capítulo, y con eso vamos a aclarar un poco de lo que es ese misterio. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quién es Israel? ¿Quién es el rey de los judíos? En este libro de Oseas vamos a entender mucho más, y vamos a entender de qué se trata, no nada más el misterio, toda la Biblia. Y si en este día ustedes que me escuchan logran entender este mensaje,
podría decirse que he logrado mi objetivo de predicarles hasta aquí todo el consejo de la palabra, porque en ese capítulo se resume toda la Biblia. Así que, como les dije, vamos a tratar de entender ese misterio del amor del Mesías por una iglesia. Pero ese misterio ya estaba prefigurado, ya estaba enseñado en un hombre llamado Oseas, que le fue ordenado: ve y cásate con una mujer adúltera, que te va a engañar, que los hijos que vas a tener, quiero que sepas que no van a ser tuyos, y tienes que amarla. ¡Wow! Eso está tremendo. Que a usted le hubieran dado esa misión. Piénselo. Entonces, recuerden el momento en que las multitudes le gritaban a Yeshua, ese famoso domingo de Ramos: Hoshiana, Hoshiana. Vamos a verlo como dice en hebreo, en el Shem Tov, en el buen nombre, ok, de Mateo, y dice: entonces Yehoshua envió a 2 de sus talmidim son discípulos, les dijo: vayan a la fortaleza que está enfrente a ustedes, y enseguida encontrarán una asna y un burrito, desátenlos y tráiganmelos. Si un hombre les dice algo, díganle: el Adón es el Señor en hebreo, los necesita y enseguida los dejará ir. Todo esto fue para confirmar la palabra que dijo el Naví, el profeta: dile a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, Sadik, justo, victorioso es él, humilde y montado sobre un burro, en un burrito, hijo de asna. Entonces fueron e hicieron tal como Yehoshua les había mandado, le trajeron el asna y el burrito. Entonces Yehoshua se montó sobre ella, mientras otros ponían sobre ellos sus prendas y sus vestidos, y entonces subieron a Jerusalén. Muchos tendían sus vestidos en el camino, otros arreglaban ramas de los árboles y las arrojaban frente a él y detrás de él, proclamando y diciendo. ¿Qué es lo que decían? Aquí está lo que decían realmente en hebreo: Hoshiana, Mashiach Yeshua ben David, Baruch haba Beshem, el nombre, el eterno Adonai, Oshia na Moshiainu. ¿Qué es lo que quiere decir? Por favor, libéranos. ¿Libéranos de quién? ¿Quién estaba gobernando sobre ellos? Roma. Por favor, libéranos. Mashiach es libertador también. Libertador, Yeshua es libertador del mundo. Bendito, Baruch es bendito. Abba, el que viene en el nombre del Señor. Y luego les decía: por favor, libéranos. Moshiaino, Mesías nuestro, por favor, libéranos. Sé glorificado en los cielos y en la tierra. Esta es la traducción apropiada del hebreo. ¿Cómo le gritaban? Hoshiana. ¿Cómo se dice el nombre de Oseas en hebreo? Oshia. Entonces, Oshia, Oseas y Yeshua comparten la misma raíz etimológica, y por eso Yeshua viene a hacer lo mismo que hizo Oseas. Viene a hablarnos de lo mismo. La gente le estaba gritando: sálvanos, por favor. Las multitudes le gritaban: sálvanos, y toda la ciudad se conmovió, tanto que los líderes, dice Lucas 19, hablando del mismo pasaje, le fueron a decir a Yeshua: calla a esta gente, ¿no oyes todo lo que gritan? Todo lo que están gritando. Si ellos callan, las piedras clamarían. Si ellos los mando callar, las piedras gritarían. Entonces, ¿qué le gritaban las multitudes? Hoshiana, sálvanos, por favor, hijo de David. Ahora, ¿de qué les estaban gritando las multitudes que los salvara? Del imperio de Roma, de las naciones que los estaban gobernando, de la gente que estaba siendo unos tiranos sobre ellos. Entra a Jerusalén montado en un asno, aún lloró por la ciudad de Jerusalén, y la historia parece que no terminó muy bien. ¿Qué pasa después de que entra a Jerusalén? De que llora por Jerusalén. ¿Qué ocurre días después? A los 8 días. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Entonces parece ser que la historia no termina tan bien. ¿Por qué? Al que le gritaban: libéranos, por favor, ¿qué le sucedió?
de los que pedía que lo liberaran, esos mismos lo mataron, los romanos. Oiga, qué tremendo. Entonces, hubo una decepción total. No, le pedimos que nos salvara y lo mataron ellos mismos. Sus mismos discípulos, ¿qué pasó con ellos? Nosotros creíamos que Él era el que nos iba a salvar. No, ya hace 3 días que murió. En sí, esa es la sensación que tienen la mayoría de personas, de que nada más murió y resucitó ya. Todo quedó igual, se fue para el cielo, aquí quedó todo hecho un desastre. ¿Cuándo vuelve? No sé. Entonces, este ha sido el mensaje trascendental que los apóstoles han estado predicando. Yeshua resucitó, un día va a regresar, y la verdad, parece que está tardando mucho, pero Él sabe por qué. Entonces, recuerden nada más lo que nos dijo Pedro, y aquí voy a hacer una pausa. Pedro nos dijo: mas, oh amados, no ignoréis esto, porque hay gente que está diciendo que se tarda mucho, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque no ha venido, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que quiere entonces? Que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Nosotros estamos viendo esta historia a 2000 años de distancia. La pregunta que les tengo es: ¿por qué se ha tardado tanto Yeshua en regresar? ¿Por qué? Y cuando regrese, según los profetas, ¿a qué va a regresar y a dónde? Bueno, primero, ¿a dónde va a regresar? Específicamente, ¿a dónde? Al monte de los olivos, y va a traer la Nueva Jerusalén. Ahí va a regresar. Si él regresara, no regresaría a Nueva York, no regresaría a otra gran ciudad, a Londres. ¿Y qué pasaría cuando él regrese? Bueno, bien, ¿a qué viene? Viene a establecer esa paz, viene a establecer su reino, y se cumplirán así todas las profecías que hablan del Mesías, hijo de David. Pero la pregunta es: ¿dónde se origina esta historia? Oshiana, Mashiach ben David. ¿Dónde se origina esta historia? Exactamente. Ya se la sabe. No se la pierda. Ya nomás nos queda un capítulo. Ahora sí nada más es un capítulo el que leemos y ya. Bendito sea el Eterno. Papito lindo, te damos gracias, Señor, porque nos falta todavía leer un capítulo, pero ya aquí te damos la gloria. Ya aquí te decimos gracias por ese misterio que fue escondido, Señor. Y nosotros también gritamos como aquel pueblo que te decía: Oshiana. Por favor, Mesías, libéranos ya. La verdad es que pasamos momentos difíciles, luchas, problemas, pero también nos quisiéramos quedar en esta tierra. Así es la vida, Señor. Así estamos de locos, papito lindo. Pero yo te suplico, a la hora que sea tu voluntad, ven y sálvanos. Ven y libéranos. Y enséñanos con ese capítulo de Oseas el amor que tú le tienes a tu iglesia. Bendito eres, Señor de la gloria. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua. Amén.